Comencemos entonces. Hoy vamos a continuar con sistemas de presiones múltiples. Vamos a ver lo que es la compresión en serie y la compresión en paralelo. Bueno, seguramente ya han visto este diagrama, así queda un ciclo con compresión en paralelo. Eh, es básicamente parecido a lo que analizamos en la anterior clase. Hay un separador de vapor. Y bueno, lo que les comentaba un poco, no sé si recuerdan, es un poco antieconómico expandir el líquido que sale del separador de vapor, el vapor, perdón, expandir el vapor que sale del separador de vapor para poder comprimir con un solo compresor. ¿Por qué es antieconómico? Porque estamos bajando la presión intermedia de un vapor para después volver a subirla, para después volver a comprimir. Es por eso que eh, se, se pensó en utilizar dos compresores, porque bueno, tenemos dos presiones distintas que es necesario llevar a una presión más alta, pero al tener solo un compresor nos vemos obligados a bajar esta presión intermedia hasta la presión más baja. Si tuviéramos dos, directamente podríamos hacer la compresión en dos etapas, en este caso, en el caso de la compresión en paralelo. Y de esta manera ahorrar un poco de trabajo, que significaría no volver a comprimir este vapor, ¿no? Que eso es lo que hacíamos antes. Con el gráfico se entiende un poco mejor. Este es el diagrama presión-entalpía para un ciclo con compresión en paralelo. Como siempre, iniciamos trazando las presiones, ¿no? Y ubicando las presiones. En este caso tenemos tres. Tenemos la presión de compresión, la presión intermedia, que es la presión a la que funciona el separador. ¿Cómo sabemos que funciona a una presión intermedia el separador? Porque hay una válvula antes del evaporador. Eso nos indica que hay una presión distinta en el evaporador, ¿no? Que es un separador parcial. Entonces aquí debería ir otra presión, la presión del evaporador. En un momento ya va a estar ubicada el gráfico. Eso les aconsejo que hagan siempre. Primero ubiquen las presiones en su diagrama presión-entalpía. Y bueno, el estado 1 es la salida del condensador. Siempre la salida del condensador es líquido saturado seco. Entonces lo ubicamos sobre la línea de líquido saturado seco a la presión del condensador, a la presión alta del sistema. El estado 2 es una mezcla. Es la salida de la válvula de expansión, pero antes de la separación, ¿no? Entonces está ubicado en la zona de mezcla a la presión intermedia. Bien, el refrigerante, una vez sale de la válvula, ingresa al separador, donde se separa en vapor saturado seco, que es el estado 3, y líquido saturado seco, que es el estado 4, a la presión intermedia. El líquido saturado seco que se separa en el separador se envía al evaporador, pero antes de que llegue al evaporador se expande, ¿no? Se disminuye más la presión. ¿Para qué se hace esto? Bueno, ya hablamos, ¿no? Que es generalmente para poder refrigerar a una temperatura más baja, ¿no? Porque el hecho de que el refrigerante esté a una presión más baja nos indica de que la refrigeración va a ser a una menor temperatura, ¿no? Recordemos que en estados saturados o en estados de mezclas, la temperatura y la presión son dependientes, ¿no? Bien, entonces el estado 5 es la salida de la válvula de expansión y es una mezcla a la presión del evaporador, ¿no? Es la tercera presión del sistema. Nuestro sistema tiene tres presiones en este caso. Bien, el refrigerante ingresa al evaporador como una mezcla y sale de él como vapor saturado seco, como siempre. Sale del evaporador como vapor saturado seco. El estado 6 entonces es vapor saturado seco. Y hasta este punto es idéntico al diagrama de un ciclo con separación total, ¿no? No ha cambiado nada, esto lo vimos en la anterior clase. A partir de este punto están los cambios, porque tenemos dos compresiones. La anterior clase lo que vimos es que la compresión, como solo teníamos un compresor, era necesario hacer que este vapor saturado seco del estado 3 era necesario expandirlo, ¿no? Como solo teníamos un compresor y teníamos que comprimir de alguna manera todo el refrigerante, la única solución era llevar todos los estados a la presión más baja. En ese caso era la presión del evaporador, ¿no?
Entonces lo que hacíamos era expandir este vapor desde la presión intermedia hasta la presión del evaporador. Pero vimos que eso era antieconómico, porque estábamos expandiendo un vapor para después volver a comprimirlo, ¿no? Sin recibir el efecto deseado a cambio. El efecto deseado es la refrigeración. Entonces, sin refrigerar nada, porque es un vapor, era un vapor recalentado, no era capaz de absorber calor. Entonces, sin la posibilidad de refrigerar, estábamos expandiendo un vapor para después volver a comprimirlo. Entonces, como que ahí había algo que no tenía mucho sentido, ¿no? Pero era necesario porque teníamos solo un compresor. Entonces, por eso es que se usan dos compresores, para ahorrar ese trabajo innecesario que estábamos haciendo. En este caso, la mejora es poner los compresores en paralelo. En un momento vamos a ver que ponerlos en serie es todavía mejor. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, en este caso tenemos los compresores ubicados en paralelo. ¿Cómo sería la compresión? En el caso del estado 6 tenemos que comprimir desde la presión del evaporador hasta la presión del... Todos tienen que llegar a la presión alta del sistema, ¿no? La presión del condensador. Entonces, entonces, comprimimos desde la presión del evaporador hasta la presión del condensador, en una sola compresión, ¿no? Es un gran gasto de energía, estamos comprimiendo desde una presión baja hasta una presión alta. En el caso del compresor 2, consume menos trabajo, es un menor gasto de energía porque estamos comprimiendo desde la presión intermedia hasta la presión más alta del sistema. Como siempre, el refrigerante que ingresa como vapor saturado seco va a salir como vapor recalentado. Si ingresara como vapor recalentado, también sale como vapor recalentado del compresor, ¿no? Esta es una línea de entropía constante. Recordemos que nosotros asumimos que la compresión es isoentrópica. Bien, en el caso del vapor saturado seco que sale del separador, ingresa al compresor 2, también tiene que llegar a la presión más alta, pero este compresor es más pequeño, se ve también gráficamente que es más pequeño, porque es de menor capacidad, consume menor energía, porque está comprimiendo entre un rango de presiones menor, ¿no? Ya lo vamos a ver bien. Como siempre, el refrigerante puede ingresar como vapor saturado seco o como vapor recalentado y va a salir como vapor recalentado. Ese sería el estado 8 entonces, vapor recalentado, al igual que el estado 7. Y antes de llegar al condensador, los flujos de refrigerante se mezclan. Se pueden mezclar porque están a la misma presión y, bueno, son la misma sustancia, entonces no hay nada que imposibilite la mezcla del refrigerante en este punto, ¿no? Entonces, al mezclar un vapor recalentado con otro vapor recalentado, vamos a tener, ¿no?, en el medio un estado 9 que también va a ser un vapor recalentado a la misma presión. Eh, el estado 9 es el que ingresa al condensador, excede el calor excedente que absorbió durante el ciclo, y con eso se cierra, ¿no? Se cierra el ciclo, va a salir del condensador como líquido saturado seco nuevamente. Con eso se cierra el ciclo y se repite. Eso sería una compresión, perdón, un ciclo de compresión de vapor con dos compresores arreglados en paralelo. Bien, ahora vamos a ver el mismo ciclo, pero con compresores en serie, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de ubicarlos en paralelo, nosotros ubicamos los compresores en serie? Bien, analicemos. Como siempre, lo primero que les recomiendo es ubicar las presiones que tengan, ¿no? Analizar el ciclo y ver cuántas presiones tiene su ciclo. El estado 1 es igual que en el anterior caso, es líquido saturado seco que sale del condensador. Entonces, a la presión del condensador sobre la línea de líquido saturado seco tenemos el estado 1. El estado 2 también es una mezcla, igual que en el anterior caso, a la presión intermedia, pero antes de ingresar al depósito separador, el refrigerante. El refrigerante ingresa al depósito separador para líquido saturado seco, que es el estado 4, y vapor saturado seco, que en este caso es nuestro estado 3. Hasta aquí no ha cambiado nada. El líquido saturado seco se envía al evaporador antes de llegar, se tiene que expandir para
llegar a la presión del evaporador o a las condiciones de funcionamiento del evaporador. Entonces el estado 5 está a la presión del evaporador y es una mezcla. El refrigerante va a ingresar al evaporador y va a salir de él como vapor saturado seco. Hasta aquí es el mismo ciclo, ¿no? Lo que cambia solamente es la compresión. Bien, ahora veamos cómo funciona esta compresión en serie. La compresión en serie, la idea de la compresión en serie es comprimir en dos etapas, ¿no? Reducir la compresión entre un rango de presiones menor. Esto hace que sea más eficiente la compresión, porque al comprimir entre un rango de presiones menor, nuestro equipo no tiene que ser tan grande, nuestro equipo va a funcionar mejor, va a ser más eficiente, su mantenimiento va a ser más sencillo y menos costoso, y en general nuestro compresor tiene que ser menos sofisticado, ¿no? Menos hermético. Cuando comprimimos el rango, mientras más grande es el rango de presión que comprimamos, más hermético y más sofisticado tiene que ser nuestro compresor, ¿no? Los requerimientos de nuestro compresor. Sobre todo lo que significa el mantenimiento del compresor, por la complejidad del sistema. Entonces, es mucho mejor comprimir en rangos más pequeños de presión. En este caso, esa es la ventaja de la compresión en serie. Vemos que del estado 6, que está a la presión del evaporador, podemos comprimirlo hasta la presión intermedia. Eso es lo que se hace. El vapor saturado seco que sale del evaporador se comprime hasta la presión intermedia, ¿no? No directamente hasta la presión alta del sistema, solo hasta la presión intermedia. Se mezcla con el vapor saturado seco que sale del depósito separador. Se pueden mezclar porque son dos sustancias, es la misma sustancia, pero en distintas fases y están a la misma presión. Al estar a la misma presión y ser la misma sustancia, no hay nada que imposibilite la mezcla. Entonces, la mezcla de un vapor saturado seco y un vapor recalentado da como resultado un vapor recalentado, que es nuestro estado 8. Y el estado 8 ya se comprime desde la presión intermedia hasta la presión alta del sistema, ¿no? Entonces, al compresor 2 ingresa un vapor recalentado y sale un vapor recalentado, que es el estado 9. El estado 9 es el que ingresa al condensador y sale de él como líquido saturado seco, y con eso se repite el ciclo. Vemos que estamos comprimiendo en etapas, ¿no? Estamos comprimiendo entre rangos menores de presión, desde la presión del evaporador hasta la presión intermedia, y desde la presión intermedia a la presión del condensador. Bien, comparando un poco lo que es la compresión en serie y la compresión en paralelo, vamos a, bueno, ahora vamos a afirmarlo y en un momento con el ejercicio lo vamos a comprobar. La compresión en serie requiere menor trabajo de compresión que el arreglo en paralelo. Requiere menor trabajo de compresión, menor gasto de energía, por lo que acabo de mencionar, porque estamos comprimiendo entre rangos menores de presión. En el caso de la compresión en paralelo, tenemos que comprimir desde la presión baja del sistema hasta la presión alta del sistema. Entonces, es en este punto donde está el ahorro de energía, porque acá comprimimos desde la presión baja solo hasta la presión intermedia y de la presión intermedia a la alta. Entonces, el ahorro de energía está en esta compresión del compresor 1, en este caso, ¿no? Porque ya no estamos comprimiendo desde la presión más baja hasta la presión más alta del sistema, sino por etapas, ¿no? Desde la presión baja hasta la intermedia y de la intermedia a la alta. La relación de compresión es menor, seguramente ya han visto esta expresión, ¿no? Que es la relación de compresión, es igual a la presión de descarga sobre la presión de admisión. La relación de compresión lo que hace es darnos una idea de cuántas veces se está aumentando la presión, más o menos, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Por qué? Porque está relacionando la presión a la que se está llegando y la presión a la que ingresó el fluido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un fluido que está saliendo a presión a 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado e ingresó a 2, la relación de compresión va a ser 2. Quiere decir que la presión se está duplicando. Nuestro compresor está duplicando la presión, ¿no? Eso señala la relación de compresión, es una relación muy útil para comparar compresores, ¿no? Para comparar entre qué
qué compresor está funcionando entre rangos de presiones mayores. Y bueno, los compresores con arreglo en serie son más pequeños que los compresores con arreglo en paralelo para un mismo rango de presiones. Sí, van a ser más pequeños porque tienen que comprimir entre rangos de presiones menores. Sobre todo en el caso del compresor 1. El compresor 2 es el mismo, comprime en el mismo rango de presiones. El compresor 1 en este caso sí va a ser más pequeño, menos sofisticado, porque va a comprimir entre un rango menor de presiones. Esas son algunas diferencias entre la compresión en serie y la compresión en paralelo. Ahora vamos a ver en el ejercicio las diferencias en cuanto a rendimiento del ciclo, ¿no? ¿En qué influye en el rendimiento del ciclo? Que sabemos que se mide a través del coeficiente de operación, el hecho de tener compresores en serie o compresores en paralelo. Bien, para eso vamos a resolver este ejercicio. Dice lo siguiente: un sistema debe satisfacer dos requerimientos de refrigeración. El primero demanda una temperatura de diseño de menos 8 grados centígrados con una capacidad de 2 toneladas. La otra temperatura de diseño debe ser de menos 13 con una capacidad de 2,5 toneladas. El sistema dispone de un depósito separador que funciona como separador total para el evaporador de alta presión y como separador parcial para el otro evaporador. La instalación dispone también de un sistema de compresión en paralelo. La temperatura ambiente se estima que es 30 grados centígrados. Determinar el coeficiente de operación. Bien, nos está diciendo que hay dos compresores y que están ubicados en paralelo. Y nos está diciendo que debe satisfacer dos requerimientos de refrigeración. Eso hace referencia a que vamos a tener dos evaporadores y nos está dando las temperaturas, ¿no? El primero demanda una temperatura de diseño de menos 8 grados centígrados y esa es la capacidad de refrigeración del primer evaporador. Y el otro evaporador requiere una temperatura de diseño de menos 13 y esa es su capacidad de refrigeración, ¿no? Al decirnos dos requerimientos de refrigeración, nos está diciendo el sistema tiene dos evaporadores. Otro dato es que nos está diciendo que el sistema dispone de un depósito separador que funciona como separador total para el evaporador de alta presión y como separador parcial para el otro evaporador. El evaporador de alta presión va a ser el que tenga que refrigerar a temperatura más alta, ¿no? Comparando las temperaturas. En este caso sería el de menos 8, ¿no? Ese sería el de alta presión en comparación al otro evaporador, que va a funcionar a menor presión, porque tiene que refrigerar a menor temperatura. Y ese mismo depósito separador funciona como separador parcial para el otro evaporador. Bien, aquí hay un dato importante. Nos está diciendo el sistema dispone de un depósito separador que funciona como separador total para el evaporador de alta presión. En esta línea nos está dando la presión o la temperatura del depósito separador, ¿no? Si funciona como separador total para este evaporador de alta presión, quiere decir que esa misma temperatura y presión va a ser la del depósito separador, ¿no? Probablemente no es la de diseño, es la de evaporación, que hay que encontrarla, ¿no? Va a ser menos 18. Pero nos está diciendo que hay una separación total y hay una separación parcial. Sabemos que el separador total funciona a la misma presión que su evaporador, que en este caso es el de alta presión. Bien, así quedaría el diagrama de nuestro ciclo, ¿no? Aquí nos está dando eh, en literal las instrucciones. Si es que tienen que construirlo, así quedaría. Generalmente el ingeniero les da este diagrama. Bien, así quedaría entonces lo que les decía. Nos está diciendo que un mismo depósito separador funciona para dos evaporadores. Para el caso del evaporador 1, el evaporador de alta presión, que es el que tenga que refrigerar a temperatura un poco más alta, en este caso sería menos 8, bueno, menos 18 y acá va a ser menos 23, digamos, ¿no? Eh, Ese sería nuestro evaporador 1 y nos está diciendo que funciona a, el depósito separador funciona como un separador total. Entonces, en las mismas condiciones que este evaporador, funciona nuestro depósito separador, ¿no?
y como separador parcial para un segundo evaporador, que es el que funciona a -13, el que tiene que refrigerar a -13, funciona a -23. Y adicionalmente nos decía que el sistema tiene dos compresores que están arreglados en paralelo, ¿no? Dispone de una compresión en paralelo. Bien, vamos a ver lo que es el diagrama presión-entalpía para este ciclo. Entonces, esto es importante, que entiendan bien cómo hacer el diagrama presión-entalpía. Muy importante. Probablemente sí entre a su examen cómo hacer el diagrama presión-entalpía. Los cálculos, no sé si se los va a preguntar, eso depende mucho del ingeniero, es muy impredecible, ¿no? Pero lo que sí o sí es muy probable que les pregunte es hacer un diagrama presión-entalpía. Así que si no queda algo claro, me preguntan nomás. Bien, el estado 1 es la salida del condensador. Sabemos que es líquido saturado seco. Siempre sale del condensador como líquido saturado seco. El estado 2 es la salida de la válvula de expansión antes de entrar al depósito separador. El estado 2 es una mezcla a la presión intermedia, que es la misma presión del evaporador 1, porque para el evaporador 1 este separador es un separador total. Entonces la misma presión de este evaporador es la del depósito separador. Funciona a las mismas condiciones, ¿no? El estado 3 es el vapor saturado seco que se separa en el depósito separador y el estado 4 es el líquido saturado seco que se separa del depósito separador. Bien, ahora bien, en este punto se dividen los flujos de refrigerante. El estado 5 y el estado 7 son los mismos en cuanto a la fase del refrigerante, el líquido saturado seco. Lo que cambia es el flujo másico, ¿no? Por eso se pone otra numeración. Se recomienda poner otra numeración, porque es un distinto flujo másico, pero la fase del refrigerante es el mismo, es líquido saturado seco. El estado 5 ingresa al evaporador 1 y sale de él como vapor saturado seco, que es el estado 6, ¿no? Entonces, ese líquido saturado seco a la presión intermedia o a la presión del evaporador 1, que viene a ser la misma, ingresa a nuestro evaporador 1, que tiene una temperatura de diseño de -8 y sale de él como vapor saturado seco, como siempre. Bien, el estado 7 es el que es el flujo 7, que es líquido saturado seco también, es el que se envía al evaporador 2. En este caso es un separador parcial para el evaporador 2, entonces hay una válvula antes del evaporador que hace que disminuya la presión hasta la presión requerida, ¿no? Que tiene que ser para poder refrigerar a una temperatura de diseño de -13. Ese sería entonces el estado 8, a la presión del evaporador 2, una mezcla, la salida de la válvula de expansión. El estado 8 es el que ingresa al evaporador 2 y sale de él como vapor saturado seco. Sale del evaporador 2 como vapor saturado seco, que viene a ser el estado 9 en este punto. Vapor saturado seco a la presión del evaporador 2, que es la presión más baja del sistema. Bien, como tenemos los compresores en paralelo, entonces ese vapor saturado seco del estado 9 se comprime directamente hasta la presión más alta del sistema. El refrigerante ingresa como vapor saturado seco, se comprime isotrópicamente y sale de él como vapor recalentado. Sale del compresor como vapor recalentado en el estado, que es el estado 10. El vapor saturado seco que sale del depósito separador se comprime desde la presión intermedia hasta la presión más alta del sistema. El estado 11 viene a ser un vapor recalentado a la presión más alta del sistema. El estado 10 y el estado 11 están a la misma presión, es la misma sustancia, entonces no hay nada que imposibilite que se mezcle. Antes de ingresar al condensador, entonces se mezclan esos dos fluidos, esos dos flujos de refrigerante y dan como resultado un vapor recalentado, que es el que ingresa al condensador. Y bueno, del condensador sale líquido saturado seco y con eso se cierra el ciclo, se repite el ciclo. Entonces, ese sería el diagrama presión-entalpía para este ciclo, para este sistema. Si quieren resaltar un poco más el cambio de fase que hay en el evaporador, ¿no?
Pueden, si quiere, poner una línea que comience en este punto y termine en este punto, pero vaya un poquito más abajo de este, como un semicírculo, que inicie en este punto y termine en este, con una flechita. Bien, si no hay ninguna pregunta de cómo se hizo sobre el diagrama presión-entalpía, vamos a pasar a resolver el ejercicio. Bien, continuamos. Bien, el ejercicio nos pide determinar el coeficiente de operación. Para hallar el coeficiente de operación sabemos que tenemos que conocer el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y los flujos másicos. Y si no conocemos los flujos másicos, una relación de flujos másicos. En este caso el enunciado nos está dando la capacidad de refrigeración de los dos evaporadores. Entonces, sí podemos conocer los flujos, sí vamos a poder conocer los flujos básicos de este ciclo para hallar el coeficiente de operación. Pero bien, en este caso tenemos dos efectos refrigerantes, tenemos dos evaporadores que funcionan en distintas condiciones. Entonces, el efecto refrigerante 1 va a ser igual a la diferencia entre la entalpía 6 y la entalpía 5. El efecto refrigerante 2 va a ser igual a la diferencia entre la entalpía 9 y la entalpía 8. Tenemos dos trabajos de compresión. El trabajo de compresión del compresor 1 va a ser igual a la diferencia entre la entalpía 9 y la 10. Y el trabajo de compresión del compresor 2 va a ser igual a la diferencia entre la entalpía 3 y la 11. Recordemos que esto viene de hacer un balance de energía que lo hicimos en la primera clase para cada componente, ¿no? El balance de energía de los evaporadores, que son intercambiadores de calor, nos dio como resultado que el intercambio de calor es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. El trabajo de compresión, haciendo el balance de energía, vimos que era igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, ¿no? Bien, entonces así sería el coeficiente de operación para este ciclo. Tenemos que considerar, obviamente tenemos que considerar la sumatoria del efecto refrigerante, cada uno por su respectivo flujo básico, y al igual lo mismo para los trabajos de compresión, ¿no? Entonces, el efecto refrigerante 1, que es el del evaporador 1, por el flujo básico 5, que es el flujo básico que circula por el evaporador 1, más el efecto refrigerante 2, que es el del evaporador 2, por el flujo básico 8, que es el que circula por el evaporador 2. El valor absoluto del trabajo de compresión 2 por el flujo básico 3, que es el que circula por el compresor 2, es este vapor de acá, y el valor absoluto del trabajo de compresión del compresor 1 por el flujo básico 9, que es el que pasa por ese compresor. Entonces, ese sería el coeficiente de operación. Siempre hay que tomar en cuenta eh, los flujos básicos que pasan por cada equipo, ¿no? Que influyen en el efecto refrigerante 1, en el efecto refrigerante 2 y en los trabajos de compresión, porque vemos que en este caso son distintos. El flujo básico 5 es distinto del flujo básico 8. Entonces, por eso hay que tomarlos en cuenta. Esos datos tenemos para resolver el ejercicio. Nos está dando las dos capacidades de refrigeración de ambos evaporadores. El del evaporador 1 nos decía que es de 2 toneladas, igual a 2 toneladas de refrigeración, y el del evaporador 2 nos decía que es igual a 2,5 toneladas de refrigeración. Nos está dando las temperaturas de diseño, ¿no?, de los evaporadores. Con eso podemos encontrar la temperatura de evaporación y nos está dando la temperatura ambiente, que es la temperatura que nos va a servir para definir la temperatura del condensador. Y comencemos por encontrar las temperaturas que nos sirven para hacer los cálculos. Recordemos que nosotros no podemos hacer cálculos con la temperatura de diseño, tenemos que hallar la temperatura del evaporador. La temperatura del evaporador 1 entonces va a ser igual a menos 18 y la temperatura del evaporador 2 va a ser igual a menos 23.
Con la temperatura ambiente hallamos la temperatura del compresor, recordemos la relación, ¿no? Del condensador. Temperatura del condensador menos temperatura ambiente igual a 10 grados centígrados. Despejando de esa igualdad, tenemos que la temperatura del condensador va a ser igual a 40 grados centígrados. Recordemos que la temperatura de los evaporadores tiene que ser menor a la temperatura de diseño para que sea capaz de absorber calor del espacio refrigerado, ¿no? La temperatura de diseño es la temperatura que se quiere obtener en el espacio refrigerado. Entonces, para que nuestro evaporador sea capaz de absorber calor del espacio refrigerado, tenemos que tener una temperatura menor. Lo contrario, en el caso del condensador, nuestro condensador cede calor. Entonces, ¿a dónde cede calor? Al ambiente inmediato. La temperatura del condensador tiene que ser mayor que la del medio ambiente inmediato para que sea capaz de ceder calor, ¿no? Bien, comencemos definiendo entonces el estado 1. Ese es el ciclo de nuestro diagrama, ya lo vimos en detalle hace un momento. Para el estado 1 es la salida del condensador, ¿no? La temperatura del condensador es 40 grados centígrados y la salida del condensador, bueno, es líquido saturado seco. Entonces, conociendo la temperatura y sabiendo que es un líquido saturado seco, con eso es suficiente para definir el estado. Simplemente entramos a la tabla con la temperatura del condensador, que es 40 grados centígrados, ubicamos la temperatura, tenemos 37 y 48, entonces tenemos que interpolar. Leemos la entalpía del líquido saturado seco porque estamos hablando de un líquido saturado seco, el título es 0, la entalpía que nos interesa está en esta columna, está entre 17 y 20. Hay que interpolar, interpolando tenemos que la entalpía del estado 1 es 17,84. También podemos encontrar la presión más alta del sistema o la presión a la que funciona el condensador, ¿no? A la que hay que comprimir. Interpolando tenemos que esa presión, la presión alta del sistema, es 9,86. Con eso está definido el estado 1. El estado 2 es la salida de una válvula de expansión. Recordemos que los procesos en las válvulas son isoentálpicos. Entonces, la entalpía 2 es igual a la entalpía 1, es 17,84. Con eso queda definido el estado 2 y el estado 1. Vamos al estado 3. El estado 3 es vapor saturado seco que sale del depósito separador. Y el depósito separador funciona a la misma temperatura del evaporador 1, ¿no? Entonces, esa temperatura es menos 18. El estado 3 es un vapor saturado seco que está a la temperatura de menos 18. También podíamos haber tenido el dato de la presión, ¿no? Y con el dato de la presión entrábamos a la tabla. En este caso el ejercicio nos dio la temperatura. Como es un estado de saturación, con la temperatura o la presión podemos ir sabiendo que es un estado saturado, o si fuera una mezcla también, pues es suficiente para definir el estado, ¿no? Con la temperatura encontramos la presión y viceversa, por ser un estado de saturación. Lo mismo pasa con los estados de mezcla. No es lo mismo en estados de subenfriamiento y en estados de recalentamiento, que la presión y la temperatura ahí en ese caso no serían dependientes, ¿no? Eso es recordando un poco de termodinámica, son conceptos de termodinámica. Bien, en el estado 3 entonces está la temperatura de menos 18 y el título de calidad es 1, entonces lo que nos interesa es leer la entalpía del vapor saturado seco. Esa entalpía es igual a 42,92 kilocalorías por kilogramo. También podemos leer la presión, que es igual a 1,67. Con eso queda definido el estado 3. Pero hay algo más que nos puede interesar, nos puede ser útil en el estado 3. El estado 3 es uno de los estados que se envía al compresor. Entonces nos puede ser útil encontrar la entropía, porque recordemos que se mantiene constante durante la compresión para nosotros, ¿no? Asumimos que la
La entropía se mantiene constante. La compresión es un proceso ideal para nosotros. Entonces, la entropía del estado 3 se va a repetir en el próximo estado, a la salida del compresor, es igual a 0,1688. Bien, el estado 6 es perdón. El estado 6 es el mismo que el estado 3, pero aquí lo vemos gráficamente, es la salida del evaporador, era la salida del evaporador, ¿no? Probablemente tenga otro flujo másico, pero está en la misma fase. Entonces, para el estado 6, la entalpía también es 42,92, ¿no? El estado 6 está en la misma fase del estado 3, pero con distinto flujo másico. Por eso la entalpía es la misma. Es un vapor saturado seco a la presión intermedia o a la presión del evaporador 1. Bien, continuemos. Les decía que el estado 3 y el estado 6 están en la misma fase. Es vapor saturado seco, probablemente con distinto flujo másico, pero lo que nos interesa para definir la entalpía es que están en la misma fase, en el mismo estado, ¿no? Es vapor saturado seco a la presión intermedia o a la presión del evaporador 1. En este caso es la misma. Bien, ahora definamos el estado 4. Para definir el estado 4 es un líquido saturado seco, conocemos la presión que la hallamos con la temperatura. También podríamos dar a la tabla directamente con la temperatura, ¿no? Era -18. Sabemos que es un líquido saturado seco, el estado 4 es lo que se separa en el depósito separador, ¿no? Entonces el título calidad es 0. Conociendo la presión y sabiendo que es un líquido saturado seco, podemos definir el estado 4. Recordemos que a esta presión la hallamos con la temperatura, ¿no? De -18, que es la temperatura del evaporador 1, que es la misma que la del depósito separador. Bien, entonces la entalpía del estado 4 sería igual a 4,73 kilocalorías por kilogramo. Es la entalpía del líquido saturado seco. Bien, el estado 5 es el mismo que el estado 4 en cuanto a la fase, en cuanto al estado. Tiene otro flujo másico, por eso lo estamos eh, diferenciando, ¿no? Con el número 5. Pero tiene la misma entalpía porque está en la misma fase. Es líquido saturado seco, pero con distinto flujo másico. El flujo se separa en ese punto, ¿no? Lo mismo para el estado 7. En ese punto el flujo se separa en flujo 5 y flujo 7, pero sigue siendo líquido saturado seco. Las condiciones siguen siendo las mismas. Lo único que cambia es el flujo másico. Por eso se diferencian en la numeración, pero la entalpía es la misma, porque están a la misma presión y en las mismas condiciones, es decir, el título es 0, la calidad es 0. Es líquido saturado seco. Aquí también se ve gráficamente y ya lo hicimos, ¿no? En este diagrama en base al diagrama de ciclo. Bien, con eso entonces queda definido el estado 1, 2, el 3, el 6, el 4, el 5 y el 7. Ahora vamos al estado 8. El estado 8 se ve acá gráficamente, la línea es punteada, sabemos que es la salida de la válvula de expansión. Entonces la entalpía 8 va a ser igual a la entalpía 7, ¿no? Los procesos en las válvulas son isoentálpicos. La entalpía 8 también va a ser 4,73. Para definir el estado 9 tenemos la temperatura a la que funciona el evaporador. El evaporador 2 funciona a -23. Eso lo hallamos con la temperatura de diseño, que era -13. Entonces, para el estado 9 tenemos la temperatura. El estado 9 es un vapor saturado seco, es la salida del evaporador. Entonces el título de calidad va a ser 1, perdón, que es la salida del evaporador 2, ¿no? El estado 9. Con la temperatura y sabiendo que es un vapor saturado seco, es suficiente para definir el estado. Entramos a la tabla con la temperatura de -23 y leemos la entalpía del vapor saturado seco para esas condiciones. En este caso es 42,33. También va a ser útil, nos puede ser útil encontrar la presión.
La presión a la que funciona el evaporador 2 es 1,35. Vemos que es menor que la presión a la que funciona el evaporador 1, ¿no? Que era 1,67. ¿Por qué? Porque tenemos que refrigerar, perdón, les decía que el evaporador 2 funciona a 1,35. Eso va a ser útil para hallar gráficamente las entalpías de los compresores, ¿no? Nosotros ocupamos las presiones para entrar al diagrama presión-entalpía que usamos para definir, para encontrar las entalpías de salida de los compresores. Para eso va a ser útil conocer las presiones. Por eso es que las hallamos para los estados antes de la compresión, como es este, por ejemplo. Bien, entonces confirmamos lo que nos decía el enunciado, que tenemos un evaporador que funciona a menor presión. ¿Por qué? Porque tiene que refrigerar a una menor temperatura. Acá no les daba datos de presiones, directamente les decía que había un evaporador que funcionaba a una menor presión. Nos decía separador total para el evaporador de alta presión, para el evaporador de alta presión. Entonces, ahí ustedes se podían confundir tal vez, ¿no? Decían, pero ¿cuál es el evaporador de alta presión si no me está dando ningún dato de presión? Ustedes tenían que haber sabido cuál era el de alta presión basándose en las temperaturas, en este caso, ¿no? En el concepto que les digo, que para refrigerar a una menor temperatura tenemos que comprimir a una presión menor, perdón, expandir a una presión menor. Entonces, ¿cuál va a ser el evaporador de alta presión? El que tenga que refrigerar a una temperatura mayor. En este caso, tenía que refrigerar a una temperatura de -8, nuestro compresor de alta presión, nuestro evaporador de alta presión. El que tenía que refrigerar a menor temperatura, sabemos que tiene que funcionar a menor presión. Así nos dábamos cuenta en este enunciado cuál era el de presión alta, el evaporador de alta presión. Bien, eso por si les quedaba la duda, ¿no? Acá, ¿cómo me doy cuenta directamente en el enunciado cuál era el evaporador de alta presión si todavía no conozco las presiones? Entonces ustedes, sabiendo ese concepto de que para refrigerar a menor temperatura tenemos que llegar a una presión menor, se daban cuenta rápidamente cuál era el de alta presión. Otro dato que podemos encontrar en el estado 9 es la entropía, porque este estado ingresa al compresor, entonces la entropía va a ser útil para definir el estado de salida. Sabemos que la entropía se va a mantener constante durante la compresión. Bien, comencemos entonces a definir eh, la salida de los compresores. Comencemos con el estado 10. El estado 9 ingresa al compresor 1, al compresor que tiene que comprimir entre un mayor rango de presiones, en este caso. Era un arreglo en paralelo, recordemos. Entonces ingresa al compresor 1 y la presión a la que tiene que llegar es la presión al del sistema, la presión de 9,86. Eso es lo único que conocemos del estado 10. La entropía, gracias al estado 9, y la presión de salida, ¿no? La presión objetivo a la que tenemos que llegar, que es 9,86. Bien, vamos a usar el diagrama entonces para definir el estado 10. Si desean pueden interpolar, es un poco más largo por tema de tiempo en el examen, yo les aconsejaría que aprendan a usar este diagrama. Sabemos que al ser un método gráfico es un poco menos preciso, pero es más rápido. Bien, la presión de entrada vimos que era 1,35, entonces casi sobre la línea de 1,4. Aquí se ve 1,4, 1, aquí está la presión de 2, 3, 4, etc. Entonces un poco más abajo de la línea de 1,4, sobre la línea de vapor saturado seco, está nuestro estado 9, ¿no? Aquí se ve la campana, tenemos la línea de líquido saturado seco, el punto de inversión y la línea de vapor saturado seco. Recordemos que estas son las líneas de entropía constante. Aquí está la línea de 0,16, 0,17, 0,18, 0,19, 0,20, etc. Bien, volviendo al estado 9. Estás a la presión de 1,35 sobre la línea de vapor saturado seco. Entonces, en este punto está el estado 9.
Como para nosotros la compresión es isoentrópica, entonces trazamos una línea de entropía constante. Nuestra entropía es 0,169, casi 0,17. Aquí está la línea de 0,17 como referencia, entonces casi sobre esa línea está nuestra línea de entropía constante. Un poquito a la izquierda, casi sobre 0,17. Esa sería nuestra línea de entropía constante. En el estado 10 está la presión de 9,86. En nuestra línea de presiones tenemos la presión de 8 y se salta a la presión de 10. Casi sobre la presión de 10 está nuestra presión, que es 9,86. Entonces, casi sobre ese punto de presión de 10 trazamos nuestra línea vertical y donde se intercepte la línea de entropía constante con nuestra línea de presión, ahí va a estar nuestro estado 10. Finalmente trazamos la línea vertical para leer la entalpía, que es el valor que nos interesa, ¿no? Para el balance de energía. La entalpía del estado 10 es igual a 51. Está un poco a la derecha de 50. Pueden poner 50,5, o 50 o 51, ¿no? Se ve gráficamente, aquí está el punto, la línea de 50, y un poco a la derecha nuestra entalpía. Podemos decir que es 51. Como les decía, al ser un método gráfico, hay cierto rango de imprecisión que es aceptado. Entonces, poner 50,5 es aceptable, o 50 si quieren. Bien, vamos con el estado 11. El estado 11 es la salida del compresor 2. Recordemos que al compresor 2 entraba el estado 3, ¿no? Entonces la entropía del estado 11 va a ser igual a la entropía del estado 3. Es 0,16,888. Y la presión a la que tenemos que llegar es la misma, 9,86. Es la presión real del sistema. La diferencia es que el refrigerante ingresa en otras condiciones de presión. La presión intermedia o la presión del evaporador 1 era 1,67, ¿no? Entonces, aquí está la presión de 1,4 y aquí la presión de 2. Entonces, entre esos valores va a estar nuestra presión, 1,67, sobre la línea de vapor saturado seco. Es un vapor saturado seco. Ahí va a estar el estado 3. Trazamos nuestra línea de entropía constante, 0,168, un poco a la izquierda de la línea de 0,17. Recordemos que aquí está la línea de 0,16 y aquí la de 0,17. Entonces, entre esas dos líneas va a estar nuestra línea de entropía constante, más cercana a la línea de 0,17, ¿no? Porque es 0,168. Nuestra presión va a estar aproximadamente en ese punto. eh, Donde se intercepta entonces la línea de entropía constante con nuestra presión. Ahí va a estar el estado 11. Y trazando una línea vertical podemos leer el valor de la entalpía. Está sobre la línea de 50. También puede ser 50,5 si usted ve que cae un poco a la derecha. Entonces, esa sería la entalpía del estado 11. Para nosotros es 50. Y la del estado 10 será 51. Bien, con eso están definidos casi todos los estados, ¿no? El único estado que no conocemos es la mezcla entre el estado 10 y el 11 por el momento. Pero todos los demás ya los conocemos. Y ese estado de mezcla, el estado 12, vamos a definirlo de otra manera. Si es que... pero perdón, no lo necesitamos. Si el estado 12 no lo necesitamos. Eso se puede producir si este instrumento ¿Perdón? llega a cambiar lo que es, como puedo decirle, Ok, me parece que... Pensé que era una pregunta. Bueno, continuamos. Bien, ya podemos encontrar los efectos refrigerantes. En el caso del evaporador 1, era la diferencia entre la entropía 6 y la 5. Ya las conocemos, es 38,19. Y en el caso del evaporador 2 es 37,6, la diferencia entre la entropía 9 y la 8. También podemos determinar los trabajos de compresión. Tenemos todas las entropías para hacerlo. El estado del trabajo de compresión 1 es la diferencia entre la entropía... Auxiliar, disculpe que me interrumpa. Sí, sí, adelante.
No le entendí por qué dijo que el estado 12 no es importante. Porque está en un mismo... No le entendí, la verdad. Sí. No es necesario definirlo, pueden hacerlo, pero van a perder tiempo. ¿Por qué? Porque al inicio, por eso es importante hacer esto al inicio. Siempre les recomiendo que hagan esto al inicio. Ver qué entalpías necesitan para el coeficiente de operación, ¿no? Para el coeficiente de operación nosotros necesitamos los efectos refrigerantes y los trabajos de compresión. Para los efectos refrigerantes necesitamos esas entalpías. La entalpía 6, la 5, la 9, la 8. Para los trabajos de compresión necesitamos la 9, la 10, la 3 y la 11. La 12 no la necesitamos. El ejercicio nos está pidiendo determinar el coeficiente de operación. No nos está pidiendo determinar todos los estados, solo nos está pidiendo el coeficiente de operación. Para el coeficiente de operación tenemos que hallar todas estas entalpías. Entonces, el estado 12, si quieren pueden definirlo, pero no es necesario, van a perder tiempo, porque les está pidiendo el coeficiente de operación, y el coeficiente de operación lo hallamos con estas entalpías. No necesitamos conocer la entalpía 12, en este caso, para encontrar los trabajos de compresión, ni para encontrar los efectos refrigerantes. Es por eso que les decía que no es necesario definir el estado 12. Siempre es importante que hagan esto al inicio para que no pierdan tiempo, ¿no? Probablemente si hayan el estado 2 se van a perder más tiempo. Y no les va a servir para nada porque les está pidiendo el coeficiente de operación. No van a usar la entalpía 12 para nada de eso. Por eso les decía que en este caso no es necesario definir el estado 12. Es por eso. Bien. Continuamos entonces. Ya tenemos las entalpías para definir los trabajos de compresión. En el caso del compresor 1, es la diferencia entre la entalpía 9 y la 10. El trabajo de compresión sería menos 8,67. Y en el caso del compresor 2, la diferencia entre la entalpía 3 y la 11. Entonces el trabajo de compresión sería menos 7,08. Está bien que sean negativos porque recordemos que el compresor consume energía en forma de trabajo mecánico. Eh, ya conocemos los efectos refrigerantes, los trabajos de compresión, pero para definir el coeficiente de operación necesitamos conocer esos flujos máximos. Entonces hay que encontrarlos. Hacemos un análisis de masa, un análisis general de masa, siempre haga un análisis general para ver qué flujos máximos son iguales. Eso les va a ayudar a simplificar las ecuaciones de sus balances probablemente que siempre tengan que hacer en el depósito separador, ¿no? Para simplificar esas ecuaciones tienen que conocer qué flujos máximos son equivalentes. Siempre comiencen por ahí. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, igual al flujo másico 2. El flujo másico 5 es igual al flujo másico 6, es el que circula por el evaporador 1. El flujo másico 7 es igual al flujo másico 8, igual al flujo másico 9, igual al flujo másico 10. El flujo másico 4 es igual a la suma entre el flujo másico 5 y el 7. En este punto se divide el flujo másico en dos, ¿no? Entonces el flujo másico 4 es igual a la suma de esos dos flujos máxicos. El flujo másico 3 es igual al flujo másico 11, es el que pasa por el compresor 2. El flujo másico 2 es la suma entre el flujo másico 10 y el 11, ¿no? Bien. Esas son todas las equivalencias, perdón. Esas son todas las equivalencias que podemos ver en el ciclo. Siempre es importante que inicien haciendo este análisis general para ver qué flujos básicos son equivalentes o a qué equivalen algunos flujos básicos, en qué puntos se dividen, para que tengan esa idea en mente y puedan después simplificar ecuaciones de balances que probablemente siempre tengan que hacer en el depósito separador. Bien, ¿qué flujos básicos podemos encontrar? Conocemos la capacidad de refrigeración, conocemos la capacidad de refrigeración de ambos evaporadores.
Entonces, con la ecuación de capacidad, además ya conocemos el efecto refrigerante de ambos evaporadores. Entonces, con esa ecuación podemos encontrar los flujos que circulan por los evaporadores, porque conocemos la capacidad de ambos. Entonces, despejando esa ecuación, tenemos que el flujo máximo del evaporador es igual a la capacidad sobre el efecto refrigerante. En el caso del evaporador 1, es el flujo máximo 5 el que pasa por el evaporador 1, es igual a su capacidad de 2 toneladadas de refrigeración. Tenemos que convertirlo a nuestras unidades, que son kilocalorías por minuto en este caso, ¿no? Entonces, una tonelada equivale a 50,4 kilocalorías por minuto. Bien, entonces, haciendo esa conversión que siempre es necesario para que nuestras unidades sean compatibles, ya podemos hacer los cálculos y vemos que el flujo másico 5 es igual a 2,64 kilogramos por minuto. Lo mismo para el evaporador 2. La capacidad es diferente, es 2,5. Hacemos nuestra conversión de las unidades para que sean compatibles y vemos que el flujo másico 8, que es el que pasa por el evaporador 2, es igual a 3,35 kilogramos por minuto. Bien, ya conocemos el flujo másico 5 y el flujo másico 8. El flujo másico 5 es igual al 6, entonces también ya conocemos el flujo másico 6. El flujo másico 7, el 8, perdón, es igual al 7, al 9 y al 10, entonces ya conocemos todos esos flujos máxicos. Bien, revisemos nuevamente nuestra ecuación de coeficiente de operación. Nosotros necesitamos conocer el flujo máximo 5, el 8, el 3 y el 9. Ya conocemos el 5, bien, ya conocemos el 8 y ya conocemos el 9, porque es igual al 8. El único que nos falta es el flujo máximo 3, ¿no? Que es el vapor saturado seco que sale de este depósito separador. Ese es nuestro flujo máximo 3. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer para hallar ese flujo máximo 3? Un balance en el depósito separador. ¿Por qué? Porque de ahí sale ese flujo máximo, del depósito separador. Entonces, sí o sí hay que hacer un balance en ese punto. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Esa es nuestra frontera, nuestro sistema termodinámico. Para no hacerlo tan complejo, nosotros definimos que esa es nuestra frontera. Antes de la válvula de expansión, ¿no? Podemos ponerlo antes de la válvula de expansión para tener un solo estado de entrada, que es el 5, que es el 1, perdón, el 5, en este caso, y antes de la separación de estos dos flujos, ¿no? Para que la salida del estado 4 no tengamos 5 y 7, sino solamente 4. Entonces, analizando nuestra frontera, nosotros tenemos un sistema con dos entradas y dos salidas. La entrada es el flujo másico 1 y el flujo másico 6, y las salidas el flujo másico 4 y el 3, que es el que nos interesa. Entonces, ese es nuestro balance de masa para este sistema, para nuestro separador en este caso. Flujo másico 1 más flujo másico 6 es igual a flujo másico 3 más flujo másico 4, ¿no? Flujo másico de entrada tiene que ser igual a flujo másico de salida. Bien, aquí es igual el flujo másico 4. El flujo másico 4 que está en esta ecuación, por eso es necesario, si podemos determinarlo, vamos a tener una incógnita menos. Y si podemos determinarlo. Es igual el flujo másico 4. El flujo másico 4 es igual a la suma del flujo másico 5 y el 7. Nosotros ya conocemos el flujo másico 5, es el flujo másico que hallamos con la capacidad del evaporador 1, y ya conocemos el flujo másico 7, es igual al 8, y el flujo másico 8 lo hallamos con la capacidad del evaporador 2. Entonces el flujo másico 4 va a ser igual a 2,64 más 3,35. Es igual a 5,99. Ya conocemos entonces el flujo másico 4. Y el 6, ¿no? El flujo másico 6 es igual al 5. Entonces ya conocemos también el flujo másico 6. Bien, haciendo un balance de energía para para esta misma frontera termodinámica, pueden hacer un balance con la primera ley o directamente, como les decía, ¿no? Multiplicar la entalpía por su respectivo flujo máximo. Aquí todavía no tienen que cambiar las equivalencias de flujo máximo, obviamente. Entalpía 1 por flujo máximo 1 más entalpía 6 por flujo máximo 6, entalpía 3 por flujo máximo 3 más entalpía 4 por flujo máximo 4. Ese es el balance de energía.
Una vez hecho el balance de energía, pueden, si quieren, reemplazar algunas equivalencias del flujo másico que les ayude a hacer la ecuación un poco más sencilla, si es necesario, no antes del balance de energía. Bien, aquí es igual el flujo másico 1, la entalpía no se mueve, no tienen que tocar la entalpía porque el balance ya está mal. La entalpía no es equivalente, lo que es equivalente son los flujos másicos. Aquí es igual el flujo másico 1. El flujo másico 1 es igual a la sumatoria del flujo másico 10 y del 11, ¿no? Todos los flujos másicos se tienen que comprimir y llegar al condensador. El flujo másico 12 es igual a la sumatoria del flujo másicos 10 y 11. En este punto se suman. Y el flujo másico 12 es igual al 1. Entonces podemos decir que el flujo másico 1 es igual a la sumatoria del flujo másico 10 y el flujo másico 11. Es equivalente. ¿Por qué va a ser útil entonces cambiar flujo másico 1 por flujo másico 10 y 11 para tener menos incógnitas? Ya vamos a ver por qué. Distribuimos entonces la entalpía para cada flujo másico. Entalpía 1 por flujo másico 10 y entalpía 1 por flujo másico 11. Pero el flujo másico 11 es igual al flujo másico 3, ¿no? El flujo másico 3 está en nuestra ecuación. Por eso, eh, por eso es que cambiamos flujo másico 1 por su equivalencia, para tener menos incógnitas. El flujo másico 10, vamos a ver que es igual al flujo másico 7, 8 y 9, entonces ya conocemos este flujo másico 10. Bien, nuestra única incógnita es flujo másico 3. Ya conocemos el flujo másico 10, que es igual al flujo másico 8. Conocemos el flujo másico 6, que es igual al flujo másico 5, ya lo encontramos. Y encontramos el flujo másico 4. Nuestra única incógnita es flujo másico 3, que es la que nos interesa, de hecho. Por eso cambiamos el flujo másico 1 por su equivalencia, ¿no? Para tener un flujo másico que es conocido y el otro que es nuestra incógnita. Y de esa manera este balance nos es útil para definir el flujo másico 3, que es el único que nos interesa en este caso. Los otros ya los conocemos. Ya conocemos también las entalpías. Conocemos la entalpía 1, la 6, la 4, la 3 y la 1. Entonces lo único que hacemos es despejar el flujo másico 3 y vemos que es igual a la entalpía 1 por el flujo másico 10 más la entalpía 6 por el flujo másico 6 menos la entalpía 4 por el flujo másico 4 sobre la diferencia entre la entalpía 3 y la 1, ¿no? Entonces sería igual a 5,77. Con eso ya hallamos el flujo másico 3, que es el único que nos faltaba para definir para hallar el coeficiente de operación. Entonces ya tenemos todo para hallar el coeficiente de operación. Simplemente reemplazamos y calculamos que el coeficiente de operación para este ciclo era igual a 3,24. No sé si tienen alguna duda antes de hacer este último ejercicio, que va a ser más cortito, unos 10 minutos más y terminamos. Vamos a hacer cabalín, 10 minutos. Es resolver el ejercicio anterior considerando un arreglo en serie para los compresores. Además del coeficiente de operación, determinar la relación de compresión y comparar con el arreglo en paralelo. Vamos a hacer esto para tener una idea mejor de las diferencias entre la compresión en serie y paralelo. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero con arreglo en serie. Así quedaría nuestro ciclo. Rápidamente vamos a hacer el diagrama presión-entalpía. Hasta este punto no va a cambiar nada, hasta el estado 9 y el estado 3, ¿no? El estado 10, 11 y 12 sí van a ser distintos, por eso los nombré como estado 10', 11' y 12'. Son los únicos estados distintos. Los otros estados son iguales al anterior caso, ¿no? El 10, el 11 y el 12 van a cambiar, porque están directamente relacionados con la compresión. Entonces el diagrama va a ser hasta cierto punto parecido. El estado 1 es líquido saturado seco, la salida del condensador. Vamos a hacer esta parte rápido, porque ya lo tienen bastante claro y es igual al anterior caso.
solo en el punto que sea diferente vamos a detenernos más. Entonces, es líquido saturado seco que sale del condensador, ingresa a una válvula, se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco a la presión intermedia, que es la misma presión del evaporador 1. El estado 4, 5 y 7 son iguales al anterior caso, es líquido saturado seco, solo que con distinto flujo másico. El estado 3 y 6 son iguales en cuanto a la fase, pero con distinto flujo másico. El estado 8 es el mismo que el anterior caso, es una mezcla a la presión del evaporador 2. Y el estado 9 es un vapor saturado seco a la presión del evaporador 2. Hasta ahí no ha cambiado nada, es lo mismo que en el anterior caso. Lo único que cambia son las compresiones, ¿no? Y los estados que tienen que ver con las compresiones. Bien, analicemos qué pasa con la compresión. Tenemos un compresor que comprime desde la presión baja hasta la presión intermedia. ¿Cómo sabemos que hasta la presión intermedia? Porque en este punto los fluidos se están mezclando. Para que se mezclen, las presiones tienen que ser iguales. Entonces sabemos que la presión objetivo de este compresor es la presión del estado 3, es la presión intermedia. Entonces comprimimos desde la presión 9 hasta la presión que nosotros nombramos, hasta el estado que nombramos 10', hasta la presión intermedia. El estado 10 es un vapor recalentado a la presión intermedia, entonces, estado 10'. El estado 10' se mezcla con el estado 3 y da como resultado el estado 11', que está también a la presión intermedia. El estado 11' ingresa al compresor 2, se comprime desde la presión intermedia hasta la presión alta del sistema. Sale del compresor ingresa como vapor recalentado y sale como vapor recalentado en el estado 12'. Y con eso se cierra el ciclo. El refrigerante ingresa al condensador y sale de él como líquido saturado seco. Bien, entonces sería el mismo ciclo, pero con compresión en serie, ¿no? La única diferencia es la compresión. Se ve que hasta cierto punto el diagrama de presión y entalpía es parecido. La única diferencia es que estamos comprimiendo por etapas en este caso. Bien, entonces los estados del 1 al 9 son iguales al anterior caso, ¿no? Las entalpías del 1 al 9 son las mismas que el caso anterior. Directamente vamos a hallar lo que nos interesa. Para determinar el coeficiente de operación, tenemos que conocer los efectos refrigerantes. El efecto refrigerante no va a cambiar porque las entalpías de los evaporadores no están cambiando, ¿no? La entalpía 6 y la 5 son las mismas que el caso anterior. La entalpía 9 y la 8 son las mismas que el caso anterior. Lo que va a cambiar son los trabajos de compresión, porque estamos comprimiendo en serie, ya no en paralelo. La entalpía 9 es la misma, la entalpía 10 no es la misma, la entalpía, por eso la nombramos 10'. Tenemos que encontrar la entalpía 10, la entalpía 11 y la 12. Son las únicas tres que están cambiando. Las otras tres ya las conocemos. Los flujos másicos. Bien, el flujo másico 5 es el mismo que el caso anterior, no está cambiando. El flujo másico 8 es el mismo que el caso anterior, no está cambiando la capacidad en los evaporadores, ¿no? Que con eso definimos con eso y con los efectos refrigerantes, hallamos los flujos básicos 5 y 8. Y no está cambiando ni la capacidad ni los efectos refrigerantes, entonces los flujos básicos también se mantienen iguales. En el caso del estado 5 y el 8. Y por ende el 9, ¿no? El flujo básico 9 es igual al 8. Bien, el único flujo básico que está cambiando es el 11. ¿Por qué? Porque el flujo básico 11 va a ser una mezcla entre el estado 10 y el 3. ¿No? El flujo básico 11', entonces está cambiando, ¿no? Con respecto al caso anterior. Bien, entonces lo que les decía, el efecto refrigerante son los mismos que el anterior caso, los flujos básicos son los mismos que el anterior caso, el flujo básico 5 sigue siendo 2,64, el flujo básico 8 sigue siendo 3,35. Eso no está cambiando. El flujo básico 3 sigue siendo 5,77. Tampoco está cambiando, ¿no? La cantidad de vapor que sale del depósito separador sigue siendo la misma. Bien, comencemos definiendo entonces los estados 10, 11 y 12, que son lo que nos interesa. En este caso, vemos que sí necesitamos la entalpía 12.
Entonces sí vamos a definir el estado 2. ¿Por qué? Porque la necesitamos para hallar un trabajo de compresión. En el caso anterior no la necesitábamos. Comencemos con la entropía 10'. La entropía 10' es igual a la entropía 9 y era 0,169. La diferencia es la presión, ¿no? La presión 10' es 1,67. Ya no es 9,86, como en el caso anterior. La presión 10 era 9,86. Entonces simplemente hay que comprimir de 1,35, que es la presión de entrada, la presión del estado 9. En ese punto va a estar el estado 9, recordemos, igual que en el caso anterior, a la presión de 1,35 sobre la línea de vapor saturado seco. En ese punto va a estar el estado 9. Trazamos nuestra línea de entropía constante, casi sobre 0,17, y trazamos nuestra línea de presión de 1,67, ¿no? Entre 1,4 y 2 está la presión de 1,67, que es la presión 10'. Entonces, en este punto va a estar el estado 10. A la presión de 1,67, casi sobre la línea de entropía de 0,17. Trazamos nuestra línea vertical y leemos el valor de la entalpía. La entalpía 10' va a ser aproximadamente 43. Aquí está la entalpía de 40 y aquí la de 50. Yo les decía que dos de estas líneas verticales, que se pueden ver, equivalen a una unidad de entalpía. Entonces, pueden contarlas, aproximadamente hay 6. Desde 40 hasta nuestra línea de entalpía hay 6. Entonces, nuestra entalpía 10' es 43. Bien, con eso queda definido el estado 10'. Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos definir el estado 11. El estado 11' es una mezcla. Es una mezcla entre vapor saturado seco y vapor recalentado. Para definir un estado de vapor recalentado, podemos usar la tabla si tenemos datos suficientes, pero en este caso vamos a usar otro camino. Vamos a hacer un balance en ese punto. Puede ser más fácil. Bien, aquí es igual el flujo másico 11'. Es igual a la suma entre el flujo másico 3 y el 10'. En este punto vamos a hacer un balance. El flujo másico 11', en este punto se están mezclando los flujos. Va a ser necesario que entren 5 minutos más, ya estamos terminando. Para que no se corte, volvemos a entrar. Se hizo larga la clase, pero ya estamos terminando. Al mismo enlace, por favor. 5 minutos y terminamos. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Entonces, les decía que tenemos que hacer un balance en ese punto para poder definir el estado 11', ¿no? El estado 11', el flujo másico 11', entonces va a ser igual a la sumatoria entre el flujo másico 10' y el flujo másico 3. Estamos haciendo un balance en este punto. Ya conocemos el flujo másico 3, lo definimos con el caso anterior haciendo un balance en este depósito separador. Ya conocemos el flujo másico 10, es el mismo que el flujo másico 8, ¿no? Es el flujo que pasa por el evaporador 2, en este caso. Entonces, el flujo másico 10', ya lo conocemos, el flujo másico 3, ya lo conocemos. El flujo másico 11', es igual a la suma de esos dos flujos, entonces, por ende, también ya conocemos el flujo másico 11', es igual a 9,12. Haciendo un balance de energía en este punto, tenemos que entalpía 11' por flujo másico 11' es igual a entalpía 10' por flujo másico 10' más entalpía 3 por flujo másico 3. De aquí ya conocemos todos los flujos máxicos, la entalpía 10' y la entalpía 3. Entonces, de este balance directamente
con este balance directamente podemos hallar la entalpía 11', que es la que nos interesa. Entonces simplemente reemplazamos los valores que ya conocemos y calculamos la entalpía 11' es igual a 42,95. ¿No? Esa sería entonces la entalpía 11'. Bien, ya tenemos la entalpía 10', la entalpía 9', perdón, 11', solo nos falta la entalpía 12'. Todas las demás son iguales al caso anterior. Haciendo un análisis de nuestro ciclo gráficamente se ve también. La entalpía 11' tiene que ser mayor a la 6, pero menor a la 10, porque es una mezcla entre esas dos. Vemos que eso se está cumpliendo. La entalpía 11' es menor a la 10 y mayor a la 6. Entonces, eso puede ser un indicio de que hicimos bien los cálculos, ¿no? Que no nos equivocamos en estos cálculos, por lo menos metiendo los valores. Bien, ahora vamos con el estado 12. El estado 12 es la salida del compresor 2. La presión del estado 12 es 9,86, es la presión del condensador. Bien, vamos a determinar gráficamente la entalpía 12. Para eso tenemos que ubicar el estado de entrada. El estado de entrada es el estado 11'. La entropía del estado 11', perdón, la entalpía del estado 11' es 42,95, ¿no? Casi 43. Pueden ubicarlo sobre la línea de entalpía de 43. Y la presión, ¿cuál era la presión? 1,67. Entonces, en la entalpía de 43 a la presión de 1,67 va a estar nuestro estado 11'. Es un estado recalentado, por eso está a la derecha, esta es la línea de vapor saturado seco, ¿no? Entonces, un poco a la derecha va a estar nuestro estado 11', ¿no? A la entalpía 11', que creo que era 42,95, y la presión de 1,67, que es la presión intermedia. Trazamos una línea de entropía constante en ese punto. En este caso la entropía no es conocida, pero podemos trazar a partir de ahí una línea aproximada de entropía constante. Y vamos a ubicar mejor las líneas, ¿eh? Bien. Esta es la forma de hacerlo con el método gráfico. Si querían, también podían hacerlo por el método, un método más exacto, interpolando. ¿Qué podían hacer para definir el estado 12 interpolando? Para definir el estado 2 interpolando, podían tomar su tabla de freón recalentado y con las condiciones del estado 11', es decir, con su entalpía y su presión, entraban a la tabla, interpolaban para encontrar la entropía, ¿ya? Encontraban la entropía exacta, interpolando podían encontrarla, y a partir de eso podían hacer otra interpolación ya para el estado 12, ¿qué conocían ya del estado 12? La entropía, que iba a ser igual a la del estado 11, y la presión. Interpolando con la entropía y la presión para el estado 12, ya podían hallar la entalpía. Ese era el método gráfico. Era bastante largo porque tenía que hacer una interpolación doble, probablemente, para hallar la entalpía 11', entropía 11', porque ya conocían la entalpía y la presión, y otra interpolación doble para hallar la entalpía 12, porque ya iban a conocer la entropía y la presión. No sé si me dejo entender. No lo añadí en esta clase, pero si alguien está interesado podemos añadirlo para la próxima clase y lo vemos rapidito, o se los mando, o mejor se los añado a las diapositivas y lo analizan, ¿no? Se los subo a Classroom. No es tan complejo, pero es largo, es tedioso. Pero había una forma de hacerlo interpolando, más exacta. Vamos a añadirla para el que esté interesado. Bien, volviendo al punto. Entonces, gráficamente ahí está el estado 12' a la presión de 9,86 y sobre esa línea de entropía que es aproximada también. La entalpía 12' sería igual a 50, aproximadamente igual a 50.
puede ser 50,5 o 51 o 49,5. Bien, entonces ahora sí ya tenemos todo para hallar los trabajos de compresión, que son los que están cambiando. Recordemos que los efectos refrigerantes se mantienen igual al caso anterior. Entonces el trabajo de compresión 1 va a ser igual a menos 0,67. El trabajo de compresión 2 va a ser igual a menos 7,05. Con eso tenemos todo para hallar el coeficiente de operación. Simplemente reemplazamos en esa ecuación que definimos y vemos que el coeficiente de operación es 3,41. El anterior era 3,25, ¿no? Este coeficiente de operación es mejor. ¿Qué nos está diciendo eso? Que es más eficiente comprimir en serie. ¿Por qué? ¿Dónde está el ahorro si el efecto refrigerante es el mismo? ¿Por qué el coeficiente de operación es mejor si el efecto refrigerante es el mismo? Bueno, porque estamos ahorrando trabajo mecánico, no hay otra explicación, y eso se ve, numéricamente se ve. El trabajo de compresión 1, en el caso anterior, era mucho mayor. Bien, con eso entonces encontramos el coeficiente de operación y vamos a hacer, aprovechando que resolvimos el mismo ejercicio para compresión en serie y paralelo, vamos a hallar la relación de compresión y vamos a compararla. Ese era nuestro arreglo en paralelo. Para el compresor 1, la relación de compresión era igual a la relación entre la presión del estado 10 y la presión del estado 9. Entonces, la relación de compresión para el compresor 1 de arreglo en paralelo es igual a 7,3. Se está elevando 7,3 veces la presión inicial. Se está multiplicando, ¿no? La presión inicial 7,3 veces. Se está elevando la presión inicial 7,3 veces. Bien. Para el compresor 2, la relación de compresión es igual a la presión del estado 11 sobre la presión del estado 3, ¿no? Es 9,86 sobre 1,67. Eso es igual a 5,9, ¿no? La presión se está multiplicando 5,9 veces en el caso del compresor 2, ¿no? Bien, ahora vamos a analizar el arreglo en serie. La relación de compresión para el compresor 1, en el caso del arreglo en serie, es igual a la relación entre la compresión 10' y la presión 9. 1,67 sobre 1,35. La relación de compresión es 1,24. Solo se está multiplicando la presión 1,24 veces con relación a la entrada, ¿no? Para el compresor 2, la relación de compresión es igual a la relación entre 9,86 y 1,67. Es 5,9. Bien, ahora analicemos. Comparemos. Para el caso del compresor 1, vemos que hay una abismal diferencia, ¿no? La relación de compresión en el caso de arreglo en paralelo es 7,3. En el caso de arreglo en serie, 1,24. Entonces, ¿dónde está el ahorro la mayor eficiencia, el ahorro de eficiencia, o la mejora de eficiencia, esa es la palabra? En este caso, en el compresor 1 se ve. ¿Por qué? Porque no estamos comprimiendo ya desde la presión baja hasta la presión alta del sistema, sino desde la presión baja hasta la presión intermedia. Entonces, este compresor 1 va a ser mucho más pequeño que este compresor del arreglo paralelo y va a consumir menos trabajo mecánico, menos energía. En el caso del compresor 2, la relación de compresión se mantiene, porque estamos comprimiendo desde la presión intermedia hasta la presión alta, en ambos casos. Entonces, la diferencia acá está en el compresor 1. Y bueno, comprobamos lo que dijimos al inicio, ¿no? Con arreglo en serie obtenemos relaciones de compresión menor. Con arreglo en serie obtenemos trabajos de compresión menores. Y ya vimos que con eso, gracias a eso, tenemos un coeficiente de operación mejor. Entonces, por eso quería hacer el mismo ejercicio con ambos tipos de arreglos de compresión. Bien, con eso terminamos entonces la clase de hoy.